En este video les hablaremos sobre el oído. El oído tiene el funcionamiento de sintetizar todos los sonidos, ruidos y diferentes vibraciones sonoras que existen en el medio ambiente. También ayuda al equilibrio y a la orientación de la posición corporal en el espacio. El oído se divide anatómicamente en tres partes, que son oído externo, oído medio y oído interno. A continuación les hablaremos de cada uno. El oído externo se encarga de captar y dirigir las ondas sonoras hacia el tímpano. La mayor parte del oído externo se puede ver y está formado por el pabellón auricular, con sus músculos auriculares móviles y el cartílago escutiforme. También el conducto auditivo y parte de la membrana timpánica. El pabellón auricular u oreja, su forma depende de su especie. Por ejemplo, las orejas de un bulldog inglés son de forma de una rosa, o el ovejero alemán tiene sus orejas rectas. Su estructura es cartilaginosa. Esto quiere decir que está compuesta por cartílago y piel, cuya función es captar las vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. Su posición es rostromedial. En relación con el pabellón auricular se encuentra el pequeño cartílago escutiforme. En este se originan muchos músculos auriculares que se insertan en el cartílago auricular, y estos músculos ayudan a que se puedan bajar, subir o rotar la oreja. Conducto auditivo. El conducto auditivo, también conocido como miato acústico externo, es una cavidad del oído externo cuya función es conducir el sonido desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Tiene dos porciones, compuesto por una parte externa cartilaginosa y una parte interna ósea, y está recubierto por un epitelio que posee glándulas sebáceas y ceruminosas. Las glándulas sebáceas y ceruminosas son productoras de cerumen, más conocida como la cera. Esta tiene una función que impide la penetración de polvo y retiene partículas extrañas. El conducto auditivo externo canino tiene entre 5 a 10 centímetros de longitud y 4 a 5 milímetros de ancho. Oído medio. Amplifica y transporta las ondas hacia el oído interno. Se encuentran los huesillos. Cavidad timpánica en la porción petrosa y timpánica del hueso temporal. Membrana timpánica. La membrana timpánica, también cuyo nombre también es tímpano, se encarga de separar el oído externo con el oído medio. La membrana timpánica se encarga de amplificar los sonidos captados por el pabellón auditivo y transportarlos al oído interno. Es decir, su función es trasladar los sonidos que entran por la oreja hasta la parte del aparato auditivo, donde estos sonidos se traducen en impulsos y se conducen al nervio auditivo para su interpretación. Está formado por una cavidad y una membrana. Íntimamente ligados al tímpano aparece un conjunto de tres huesos minúsculos llamados martillo, yunque y estribo, que de manera popular se conocen como huesecillos, y que asisten al tímpano en su función de amplificación. La membrana del tímpano y el conjunto de los huesecillos son los encargados de esa traducción a impulsos. Huesecillos. Los huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno. Estos huesecillos se llaman martillo, yunque y estribo. El martillo presenta una cabeza, un cuello, un manubrio, un humbus y dos apófisis, una lateral y otra anterior. Está conectado al oído medio con la faringe y transmite las vibraciones sonoras al yunque, mediante la articulación incudomaliolar. Yunque, como su nombre indica, la forma del yunque recuerda al yunque de un herrero, con un cuerpo y dos ramas. El estribo recuerda por su forma anatómica al estribo de un jinete. Consta de una base, un asa en forma de herradura y una cabeza. Se articula por un lado con el yunque y está adherido en condiciones normales a la ventana oval del oído interno. Oído interno. El oído interno incluye la cóclea, el nervio coclear y los conductos semicirculares óseos. La cóclea es el principal órgano sensorial de la audición. Las vibraciones sonoras del tímpano en el oído medio hacen que el líquido del oído interno se mueva. Luego, el líquido dobla pequeñas células ciliadas en la cóclea. La cóclea. Ahora hablemos de la cóclea desde el punto de vista de su anatomía. La cóclea tiene una estructura hueca en forma de espiral y está formada por tres tubos diversos enrollados, llamados
rampa vestibular, rampa coclear o media y rampa timpánica. La rampa vestibular es la parte superior de la cóclea. En su interior se encuentra la perilinfa, que es un fluido extracelular fundamental para la percepción de los sonidos. La rampa coclear es la parte situada en medio y en su interior se encuentran dos elementos muy importantes para la percepción de los sonidos: el órgano de Corti y la endolinfa. Por su parte, la rampa timpánica es la parte inferior de la cóclea y en su interior circula la perilinfa. La cóclea del oído tiene una importante función, esto es, transformar la información acústica en un impulso nervioso, de manera que el cerebro pueda interpretarla. La cóclea comienza a realizar su trabajo cuando es estimulada por las ondas sonoras que crean el desplazamiento de la perilinfa, contenida en la rampa vestibular y en la rampa timpánica. Con esta acción, la perilinfa puede mover la membrana del órgano de Corti. Así, la información acústica se transforma en un impulso nervioso que se envía al cerebro y a través del nervio coclear. El vestíbulo. El sistema vestibular se encuentra situado dentro del oído interno y se encarga de mantener el equilibrio y la postura, coordinar los movimientos del cuerpo y la cabeza y fijar la mirada en un punto del espacio. Conductos semicirculares. Los conductos semicirculares contienen receptores para el equilibrio. Los conductos semicirculares son 3 tubos muy pequeños ubicados en el oído interno que contienen líquido y ayudan a mantener el equilibrio. ¿Cómo funciona el oído? Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo, que llega hasta el tímpano. Tenemos que el movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a 3 diminutos huesos. Estos diminutos huesos se encuentran en el oído medio y estos son el martillo, yunque y estribo. Estos pequeños huesos, también llamados huesecillos, son del oído medio y amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea en el oído interno. La cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquido. Tiene una membrana elástica a lo largo de su estructura que la divide en 2 secciones, superior e inferior. Y esta membrana de la cóclea es conocida como membrana basilar porque sirve de base para estructuras clave del sistema auditivo. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas, que son células sensoriales sujetas a la superficie de la membrana, bailan con el movimiento de la ola. Las células ciliadas, cerca de la parte ancha de la cóclea, detectan sonidos de tonos más altos, como el llanto de un bebé. Las células ciliadas, cerca del medio, detectan sonidos de tonos más bajos, como el ladrido de un perro grande. Al moverse las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, unas proyecciones microscópicas parecidas a cerdas, son llamadas estereocilios, se encuentran encima de las células ciliadas, se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros que están en las puntas de los estereocilios. Cuando esto sucede, ciertas sustancias químicas entran en las células, generando así una señal eléctrica o un impulso. Por último, tenemos que el nervio auditivo lleva esta señal eléctrica al cerebro, que lo convierte en sonidos que podemos reconocer y entender.